Juan. Y entrando en esta carta, quiero dar una introducción de lo que estaremos viendo a lo largo de los siguientes domingos, precisamente acerca de esta carta. Se cree que el autor de esta carta, hermanos, es Juan. ¿Pero cuál Juan? Hay varios Juanes en la Biblia y hay varios Juanes que no están en la Biblia. Regularmente la mayoría de los eruditos bíblicos se le atribuyen a Juan el apóstol, ¿verdad? El que escribió el Evangelio de Juan, el discípulo amado, el que estuvo con Jesús, le atribuyen a él. Sin embargo, algunos otros le atribuyen a otro personaje llamado Juan, un prominente líder de la iglesia del primer siglo en Éfeso. Le atribuyen también esta primera carta de Juan. Incluso algunos otros dicen que quienes la escribieron fue el grupo de discípulos juaninos, es decir, que como su maestro escribían, y hay un grupo por ahí de estudiantes de Juan que escribieron esto. Sin embargo, derivado de lo que estaremos viendo a lo largo de la carta, expresiones como luz, que nos habla en este capítulo 1 que veremos la próxima semana, expresiones como amor, hacen relación a que es un lenguaje muy similar al escrito por el evangelista Juan. Esta carta fue destinada a las diferentes iglesias. Si ustedes ven en la Biblia, vamos a encontrar cartas, por ejemplo, dirigidas a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Perdón? Pero los cristianos, la iglesia que estaba en Galacia, es decir, las cartas en la Biblia no están escritas al pueblo, sino están escritas a la iglesia, ¿verdad? A los creyentes, así como Éfeso, así como a los romanos, ¿verdad? No está escrito, o sea, cuando leemos a los romanos, no está escrito a toda la ciudad de Roma, sino a los creyentes de Roma. Bueno, a esta carta particular de Juan, que no tiene un destinatario específico como una iglesia, se les conoce como cartas circulantes. ¿Qué viene a su mente cuando escuchan circulantes? Que dan la vuelta, ¿verdad? Es decir, que llegaba la carta a alguna iglesia. Acuérdense de algo, la tecnología en aquel entonces no era como en nuestros días, ¿no? Que de repente le tomaban una foto y ahí te va por WhatsApp, ¿verdad? Y ya llegó a todo el mundo. No, llegaba la carta, era leída, a lo mejor era copiada y enviada a otra iglesia, y a otra iglesia, y a otra iglesia, y a otra iglesia dentro de la región. A eso se le conoce como cartas circulantes. Es decir, se buscaba, o lo que buscaba el escritor, el autor Juan, es infundir fe y atacar varios puntos importantes que se estaban filtrando en la iglesia del primer siglo, como eran de repente falsas enseñanzas que empezaba a haber en la iglesia, falsas enseñanzas acerca de las prácticas judías. Recordemos algo, principalmente el evangelio nace dentro del pueblo judío, a donde llegó Pablo. Si ustedes recuerdan, en los viajes misioneros, ¿a dónde llegaba primero? A las sinagogas. ¿Y quién estaba en las sinagogas? Pues los judíos. Primero iban a los judíos. Entonces los conversos judíos de repente llegaron a un punto y decían: ¿saben qué? Sí, está bien el cristianismo, pero necesitamos seguir practicando el judaísmo en el sentido de ciertas prácticas que la ley les imponía. Pero bueno, se filtraban estas falsas enseñanzas, había cierta confusión doctrinal, había una división de repente en ciertos aspectos de la comunión de los hermanos dentro de la iglesia, y lo que buscaban a través de estas cartas era dar ánimo, dar fe, establecer el punto doctrinal a través del cual se iba a estar hablando en ese sentido. Por eso el propósito era afirmar la fe verdadera en Jesucristo, dar la seguridad que tenemos en Él, en Jesucristo, de la salvación que Él nos da por gracia, combatir los errores doctrinales y exhortar a la iglesia, a los cristianos, a una vivencia, a una vida principal acerca de lo que es vivir el cristianismo, de lo que es vivir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso el mensaje central de toda la carta es la verdadera fe en Jesucristo, que va a producir una comunión como cristianos entre nosotros. Recordemos algo: al leer una carta, ¿la leemos en pedacitos
regularmente. Para aquellos que somos de cierta edad, que recibimos cartas en un pasado en papel que nos llegaban a nuestro domicilio con el código postal. Cuando nos llegaba una carta, leíamos un ratito en la mañana, un ratito en la noche, un ratito al día siguiente. Cuando nos llegaba una carta, ¿cómo la leíamos? ¿Verdad? Toda, ¿verdad? Entonces, el mensaje de la carta o los mensajes implícitos de la carta, para entenderlo en su contexto general, hay que leer toda la carta y luego ir desmenuzando lo que nos quería decir el apóstol Juan a la iglesia, a las iglesias de aquel tiempo, y lo que nos dice ahora a nosotros. Por eso les invito a que durante este tiempo, estas semanas que estaremos hablando acerca de esta primera carta de Juan, leamos, sigamos leyendo la carta. ¿Qué creen que va a pasar si seguimos leyendo la carta? ¿Alguna idea? ¿Mande? Sí, definitivamente, posiblemente hasta memorice algunas porciones un poco más largas de Dios es amor, que es donde viene aquí también en primera carta de Juan. Espero que más largas que esa frase, que memoricen algunas otras cosas, pero más allá de conocimiento y de memorizar, lo que vamos a lograr, hermanos, al leer y releer, es que el Señor a través de su Espíritu Santo nos hable, porque ¿qué creen? Dios les habla y nos habla en lo particular a cada uno de nosotros a través de la palabra. Entonces, en la medida que vamos a la palabra, Dios nos está hablando, y cada vez que vengamos un domingo y estemos yendo porción por porción, ¿qué creen? Pues Dios le va a recalcar ciertas cosas que usted ya leyó, que Dios ya le habló durante la semana. Así que, ¿cuál es la tarea? Seguir, ¿qué? Leyendo la primera carta de Juan. Muy bien, hasta aquí, ¿me van siguiendo? Muy bien, vamos a orar y damos inicio. Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque estás entre nosotros. Gracias, mi Dios, porque podemos alabarte, recordar tu nacimiento, recordar quién eres tú, recordar qué es la Navidad. Gracias, Padre, porque nos permites ahora abordar la primera carta de Juan, y estoy seguro, Padre, que nos hablarás a toda la iglesia a través de ella y nos confrontarás con tu palabra. Nos harás ver como en un espejo cómo está nuestra vida en comparación a lo que tú demandas de nosotros, Señor. Y te pido, Padre, que nos permitas tomar las acciones necesarias en nuestra vida para buscarte, para honrarte, para hacer tu voluntad, para poder servirte en todas las cosas que tú demandes de nosotros. Gracias, Padre, y permite que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Titulé este mensaje de esta mañana: los 3 anuncios de la Navidad. Cuando vemos en la Navidad, ¿qué pasan en la tele, hermanos? Puros anuncios, ¿verdad? Regularmente es, mira, hay especial de esto, compra esto otro. Te ponen por ahí los pinitos, las esferas, algo recordatorio, algunos villancicos navideños, canciones como las que entonamos, himnos como los que entonamos esta mañana, que nos recuerdan el nacimiento de Jesús. Pero miren, en esta primera carta de Juan hay 3 anuncios importantes que hace el autor y que nos da a nosotros precisamente en esta mañana. Voy a leer los primeros 4 versículos. En los primeros 4 versículos del capítulo 1 está la predicación de esta mañana. Dice lo siguiente, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, escribe Juan. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Versículo 2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Versículo 3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. En la traducción 60 termina diciendo participar de nuestro gozo, del gozo que hay en nosotros. Los 3 anuncios de la Navidad. Y miren, entrando
a detalle, el primer anuncio es que Navidad, hermanos, es anunciar quién es mi Dios. Navidad es anunciar quién es mi Dios. Repito el versículo 1 y el inicio del versículo 2. Les anunciamos al que existe desde el principio. Y luego termina ese versículo diciendo: Él es la palabra de vida, Él quien es la vida misma. Navidad, hermanos, es anunciar quién es nuestro Dios. ¿Por qué repito quién es nuestro Dios, quién es mi Dios? Porque a veces cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de quién es el Dios que creemos. Yo de repente escucho expresiones como la siguiente. Dice: yo no voy a molestar a Dios con esta enfermedad que tengo, porque Dios ha de estar muy ocupado. ¿Ha ustedes escuchado algo así o algo semejante? Bueno, el Dios de esa persona que expresa algo es un Dios limitado. Yo no creo en un Dios limitado. Yo creo en un Dios omnipotente. Yo creo en un Dios que todo escucha, que todo lo sabe, que todo conoce. Que si todos los que estamos aquí y todos los cristianos del mundo buscan a Dios, ¿qué creen? Dios los escucha. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ese es el Dios el cual yo creo. Ese es el Dios que da la vida misma. En esta carta Juan nos presenta a su Dios, nos presenta a ese Dios y lo anuncia, diríamos en tono de fiesta de pueblo, lo anuncia con bombos y platillos, de paz. Va anunciando quién es Dios y hace la pregunta: ¿quién es mi Dios? Y es la misma pregunta, hermanos, que debemos hacernos tú y yo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué anunciamos tú y yo en Navidad? ¿Qué reflejamos tú y yo en Navidad? Porque dice Juan: mi Dios existe, versículo 1, primera frase, mi Dios existe desde el principio, desde el inicio. Y miren, por allá, si nos vamos al Génesis, en los primeros versículos dice lo siguiente, versículos del 1 al 3, Génesis 1: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el versículo número 2, ¿verdad? Y sigue diciendo, lo voy a leer en la traducción que traigo por aquí, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Y luego viene la palabra y dice: y dijo Dios, que sea la luz y que sea todo lo demás en la creación. Pero el dijo Dios, ¿quién es, hermanos? La palabra. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Ahí estaba Jesucristo. De hecho, en estos 3 versículos vemos a las tres partes de la Trinidad. Dios Padre, el que estaba en un principio creando los cielos y la tierra. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, y luego dice: viene la palabra, viene Jesucristo y dijo. Y por medio de Él, si vamos a los Hebreos, cuando hablamos de la palabra, dice: por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dios, el Dios que yo creo, el Dios que los cristianos debemos de creer, es el Dios todopoderoso que estaba desde el principio. Miren, hay un versículo que me gusta mucho en esta época de Navidad, bueno, siempre, pero en esta época de Navidad me encanta, porque dice lo siguiente, Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La frase que me llama la atención es: cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó la hora, cuando llegó el momento preciso, Dios envió a su Hijo. ¿Y cuándo fue el momento preciso? Ahorita les hablaba de la creación. Dios creó la creación y puso en el huerto del Edén a Adán y Eva para que vivieran y tuvieran comunión con Él, para que estuvieran junto con Él. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando les dijo: de todo pueden comer, pero de este árbol no pueden tomar? ¿Qué hicieron? Desobedecieron, pecaron, y derivado de eso fueron expulsados de esa relación que tenían con Él. ¿Por qué? Por el pecado. Pero dentro del plan de redención de Dios, Él dijo: voy a llamar a un hombre llamado Abraham. Y lo llamó ¿desde dónde? Desde Ur de los Caldeos, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que te voy a mostrar. Y a través de Abraham,
llegó a la tierra, y a través de Abraham vino el hijo de la promesa, quien era Isaac. Y después de Isaac vino otro hijo, tuvo dos hijos, pero vino el hijo a través del cual sigue la descendencia, vino Jacob. Y resulta que después de Jacob bajaron a Egipto una vez que hubo hambre en la tierra, y estuvieron en Egipto, pero después llegó un rey que no conoció a José, quien era hijo de Jacob, y los puso en esclavitud, y estuvieron en esclavitud por 430 años. Pero después el Señor mandó un libertador, y mandó a Moisés, y a través de Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto y los hizo atravesar el desierto. Pero ¿qué creen? Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, el pueblo volvió a desobedecer, no le creyó a Dios, y en lugar de llegar a la tierra que Dios les dijo que les daría, la tierra prometida, ¿qué pasó? El pueblo no le creyó y se regresó al desierto. ¿Y estuvo cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. Y dice la Biblia que toda esa generación murió, salvo dos personas llamadas Josué, que acabamos de estudiar de él, y Caleb. Y cuando entran a la tierra prometida, la conquistan, y Dios pelea sus batallas, y Dios siempre está ahí. Pero después llegan los jueces, después llegan los reyes, y estos reyes, salvo David y por ahí algunos otros que buscaron a Dios, la mayoría de estos reyes llevaron al pueblo, dice la Biblia, en contra de Dios, y pecaron y desobedecieron a Dios, y por lo mismo fueron llevados cautivos. Por allá del 687, primero los del reino del norte fueron llevados cautivos por los asirios, y en el 587 antes de Cristo el pueblo del sur, el reino del sur, fue llevado cautivo por los babilonios. El imperio babilonio, ese imperio que vimos en la secundaria todos, ¿verdad? Cuando hablábamos de los babilonios, bueno, esos fueron llevados, fueron los instrumentos de Dios para llevar cautivo al pueblo. ¿Por qué? Por su desobediencia, por el pecado. Pero Dios no se olvidó de su pueblo, Dios estuvo con él. Y a los babilonios fueron conquistados por los medopersas, y los medopersas permitieron ahí cuando Ciro que el pueblo regresara a Jerusalén. Y es cuando encontramos a Nehemías, a Esdras, y cómo la ciudad fue reconstruida, los muros fueron reconstruidos, el templo fue reconstruido por Zorobabel. Dios no se olvidó de su pueblo. Pero ¿qué creen? Después de los medopersas vinieron los griegos. ¿Y qué trajeron los griegos? El idioma. Trajeron un idioma universal. Debido a sus conquistas, el griego se hablaba por todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero ese pueblo, al ser un pueblo, también fue conquistado, y fue conquistado por los romanos. Llegaron los romanos. ¿Y qué trajeron los romanos? Trajeron en su conquista, trajeron e hicieron caminos, y trajeron dentro de su imperio la paz. Y cuando hubo llegado el tiempo, cuando ya se hablaba un idioma en común, cuando los caminos conectaban unos con todas las ciudades, cuando vivía la paz, vino el cumplimiento del tiempo, y ahí es cuando viene Cristo a la tierra. Cuando el Señor en su gracia hace y manda a su Hijo Jesús a la tierra para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Yo creo en ese Dios. Navidad es anunciar quién es mi Dios. Bueno, mi Dios es aquel que no se olvida de nosotros, es aquel que no se olvida de su pueblo, que a lo largo de la historia ha estado presente, cuidando de cada uno de nosotros hasta nuestros días. Este mismo capítulo de Primera de Juan nos habla de su amor, y nos dice, Primera de Juan 4:8, Dios es amor, y es el Dios que yo tengo, es el Dios que debe ser anunciado. Navidad es anunciar que Dios es amor. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz, es decir, que la luz no tiene comunión con las tinieblas, con la oscuridad. Entonces Navidad es anunciar que Dios es luz, que Dios debe de brillar, y que tú y yo debemos de brillar. Navidad es también recordar que Dios es Salvador. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Navidad es anunciar que vino un Salvador a la tierra, que se encarnó un Salvador, y que vino por amor a ti y a mí. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Navidad. Navidad es anunciar quién es mi Dios. Pero también mi Dios es un Dios justo, que no da por inocente al culpable. Navidad es anunciar también que ese Dios de amor, que ese Dios que es luz, es un Dios que es juez.
y que es justo. Él no se corrompe, Él no es un juez corrupto, ¿no? Que le pasan por acá, por debajo del agua una propina, ¿verdad? Para que se haga. No, Dios es un juez justo, y como dice Números 14:18, Él no da por inocente al culpable. Al contrario, nos dice en el Salmo 7, si no se arrepiente, si no nos arrepentimos, Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, está preparado con armas de muerte. Dios es un Dios justo, y Dios, Navidad es anunciar que ese Dios es también al cual no podemos mentirle, ni tú ni yo, ni la gente a la cual anunciamos este anuncio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel. La pregunta es, mis hermanos, ¿a qué Dios estás anunciando en Navidad? Porque sí es muy bonito, llega Navidad, es una época de muchos colores, de muchas luces, de arbolitos, de pinitos, de luces encendidas, pero ¿a qué Dios estamos anunciando en Navidad? Dice la Biblia en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz. Sí, nos lo dice a nosotros, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. ¿Qué luz estamos dando? ¿Qué luz estamos irradiando tú y yo en esta Navidad? ¿A qué Dios estamos anunciando? Son 3 anuncios. El primero es, ¿quién es tu Dios? Hermanos, tú y yo debemos de anunciar, de reflejar con nuestra vida quién es el Dios al que decimos creer, quién es el Dios a quien seguimos, quién es el Dios que nos tiene hoy aquí, que no nos tiene acostados en la cama viendo alguna película, sino que nos tiene aquí buscándole, adorándole. Navidad es recordar y anunciar quién es ese Dios. Número 2, Navidad también es anunciar lo que Él ha hecho en mí. Dice, continúa el versículo 1 y el versículo 3, dice lo siguiente: les anunciamos al que existe desde el principio, y luego dice lo siguiente: a quien hemos visto, oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos, lo palpamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Versículo 3 dice: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. ¿Quiénes le vieron y le oyeron, hermanos? Los apóstoles y el pueblo de aquel entonces, del primer siglo, cuando estuvo Jesús, los que lo palparon, quienes estaban cerca de Él. De hecho, recuerdo varias escenas donde iba Jesús, recuerdo porque está en la Biblia, que dice Jesús que iba caminando y que iban por ahí, y la gente decía, como esa mujer que dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, podré alcanzar sanidad para mi vida. Mucha gente buscaba eso, mucha gente, como Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Se acuerdan? Se subió a un árbol sicómoro para poder ver, porque dice la Biblia que era chaparrito así, vivía en Jericó, dice el canto. Era chiquito, ¿verdad? Entonces se subió a un árbol porque la multitud, porque la gente no podía dejarle ver a Jesús. Entonces hubo gente que le tocó, hubo gente que le vio. Yo me imagino aquellos 5,000 varones, más sus 5,000 esposas, más los 5,000 niños, todo ese mundo de gente escuchando a Jesús sin micrófono. Me trato de imaginar cómo estarían acomodados, cómo estarían, en qué montaña, en qué situación, para que su voz pudiera llegar. O me imagino en grupos había un repetidor en cada grupo, ¿no? Que decía: ¿qué dijo Jesús? Ok, y venía y lo repetía al grupo: Jesús dijo esto. Me trato de imaginar formas en las cuales todas esas 15,000 o más personas fueron escuchando la palabra del Señor. Pero todos, hermanos, escucharon, le tocaron, vieron a Jesús en vivo. Juan el apóstol, quien estuvo con él cerca, de hecho hasta la Biblia misma dice en Juan que se recostó sobre su pecho, el que estaba ahí, el discípulo amado, dice: les anunciamos a aquel a quien conocemos, al que vimos, escuchamos y palpamos, a quien conocemos, aquel con el cual hemos convivido. Eso es lo que nos dice Juan a nosotros como discípulos de Jesucristo. Navidad, hermanos, es anunciar lo que tú y yo experimentamos. Miren, les voy a hacer una pregunta: ¿qué ha hecho Jesús en su vida? Piénselo, no me responda, piénselo. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? Piénselo. Sí, quizás lo sacó de una enfermedad, quizás le ayudó a resolver un problema económico,
quizás restableció su matrimonio, quizás les hizo unirse a su familia, quizás le permitió pasar por una prueba, una pérdida de trabajo y estar ahí, pero vieron su mano y vieron sus promesas cumplidas cuando dice su Biblia, cuando dice la Biblia que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y hemos visto a lo largo de nuestra vida cómo Dios nos ha sustentado. Así que nosotros, al igual que Juan vio a Jesús, nosotros hemos visto a Dios, si no físicamente, pero hemos visto su actuar en nuestra vida, le hemos palpado o le hemos sentido en nuestra soledad en casa, en nuestra soledad en una cama de hospital, en nuestra soledad allá en medio de donde de repente andábamos y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ahí estaba Dios en medio de nosotros. Navidad es anunciar las maravillas que el Señor ha hecho, como yo le he conocido y lo que Él ha hecho, lo que yo he visto de Él en mi vida. La pregunta es, ¿qué ha hecho Dios en tu vida, hermanos? Piénsalo. ¿Qué ha hecho Dios en tu familia? ¿De qué te ha guardado el Señor? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué ha estado contigo? Navidad es recordar para después anunciar lo que Dios ha hecho en tu vida. Decía Juan y Pedro, una vez que fueron encarcelados, les dijeron, no pueden decir que Jesús hizo esto o aquello, no pueden decir que Jesús es el Mesías, no pueden decir que a través de Jesús están haciendo estas cosas. Y en Hechos 4:20, dice lo siguiente Juan y Pedro, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y escuchado. No me importa lo que tú me digas, autoridad, en el sentido, no me importa porque tú me quieres callar, yo tengo que decir, tengo que ser verdadero en el mensaje que doy siempre y en esta Navidad de lo que Dios ha hecho en mi vida. Una vez cuando entrevistaron en uno de los milagros, entrevistaban los fariseos al que había sido paralítico por mucho tiempo y le decían, oye, pero ¿por qué te sanó Jesús? Dicen, yo no sé, pero lo que yo sí puedo decir, era un ciego, dice, lo que yo sí puedo decir era que era ciego y ahora veo. Yo no sé cómo le hizo Jesús, yo no sé lo que el Señor hizo, pero lo que sí puedo asegurarte es que yo era ciego y ahora veo. Hermanos, creemos que tú y yo podemos decir lo mismo esta Navidad, porque Navidad es anunciar lo que Él ha hecho en mí. Yo no le puedo decir cómo le hace Dios para proveerme o para sustentarme o para abrigarme cuando tengo frío o para darme de comer cuando tengo hambre. Yo no sé qué Él mueva y utilice, pero lo que yo sí puedo decir es lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ahora tengo lo que antes no tenía, cómo tengo paz cuando antes estaba en conflicto, cuando antes estaba en guerra, cómo ahora puedo vivir y ser más que vencedor cuando antes estaba sumido en el fracaso y la derrota. Yo puedo decir eso en esta Navidad y anunciar a ese Dios todopoderoso que está en mí. Navidad es anunciar, hermanos, lo que tú y yo hemos experimentado en esa relación con Dios, porque sin duda, hermano, Él te ha provisto, Él te ha sustentado, Él te ha sanado, o Él ha permitido que pases por una prueba, pero ¿qué crees? No te dejó solo. Él va contigo y Él te va cargando, Él va acompañándote en medio de la batalla, como lo acabamos de ver en Josué. Él pelea nuestras batallas. Recordemos, hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Me encanta este salmo cuando nos dice, pacientemente esperé a Jehová, esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de los cenagos. Imaginen la escena. Pacientemente el Señor me esperó y luego dice, se inclinó a mí, a donde yo estaba. No dice el salmista, yo me esforcé y di un brinquito para alcanzarlo, o yo corrí para hacer esto. No. Dice, el Señor se inclinó a mí, fue a donde yo estaba. Y es lo que pasó en la vida de nosotros. El Señor fue a donde estaba, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso en el cual tú y yo estábamos, donde estábamos hundidos en las arenas movedizas, donde estábamos ahí. El Señor se inclinó y nos sacó. ¿Para qué, hermanos? Dice el salmista, para poner mis pies sobre peña, para enderezar mis pasos, para enderezar mi vida. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza al Señor. Cambió mi vida radicalmente. Quizás estaba sumido en la desesperación, en las tristezas, llorando, y ahora estoy gozoso. ¿Por qué? Porque ese Dios
trabajó en mí, porque Dios está en mi vida en muchas situaciones que he vivido. Miren, mi vida antes de conocer del Señor, aún en la iglesia, porque era parte de una iglesia, desde niño iba a la iglesia, pero no era cristiano. ¿Cómo era mi vida? Bueno, pues el Señor me rescató de una vida sin conocerle, de una vida religiosa. Crecí en una iglesia religiosa, tradicional, una primera iglesia bautista. Para los que conocen de una primera iglesia bautista, significan que fue la primera de la ciudad, por lo cual era muy dada a ciertas tradiciones y costumbres muy legalistas. Para los que quieren saber qué es legalistas, pues son términos de muy fundamentales, muy conservadores. Bueno, Dios me sacó de eso, hermano. Dios me sacó de una religiosidad falsa porque no le conocía, pero era practicante de una religión. Dios me rescató, hermanos, en mi vida, de una vida de vanidad y de orgullo, donde yo sentía que era capaz de todo, donde yo creía en mi yo, como estoy preparado, como tengo esto, como hice esto, entonces yo voy a lograr esto. No bastó más que cayera en una enfermedad para darme cuenta de que el yo no me ayuda para salir de donde estaba en ese momento. Entonces Dios cambió mi vida de vanidad y orgullo a una vida que le conoce. Dios me ha librado de la muerte. Les he dicho aquí varias veces, al menos conscientemente, en 4 ocasiones donde estoy consciente que estaba ahí al borde de la muerte. Quizás la más clara y precisa fue cuando me estaba desangrando, porque me corté aquí por la muñeca. No intencionalmente, me corté accidentalmente con una jarra, pero resulta que donde me corto toca la arteria y empieza una manguera de sangre, ¿verdad? Me empiezo a desangrar. ¿Por qué no fallecí? Fallecí porque llegué casi desangrado al hospital. Pues solo Dios. Yo puedo hablar de que Dios es un Dios real, es un Dios poderoso, porque Él me libró a mí de la muerte. ¿Quiere decir con esto que no voy a morir? No, pues físicamente voy a morir en algunos años, pero sé que mi confianza ahora está en que tengo vida eterna con Jesucristo en los cielos. Puedo hablar también de que Dios ha estado conmigo y me ha sustentado en diferentes momentos críticos de mi vida, donde estuve sin trabajo, donde estuve sin obtener un recurso, pero de repente me llevaba sorpresas que tocaban a la puerta de mi casa y me decían: oye, traje esto para aquí. Viniste a mi mente y dije, me pusieron que trajera esto para ti. Pues, ¿quién le puso eso en la mente de la persona? Dios, hermanos, Dios. Y podía ver la mano de Dios en esos momentos, como a través de otras personas era sustentado. Dios me permitió tener una familia cuando en mi mente pensaba, en mi juventud de soltero, que no me iba a casar, derivado de una enfermedad que padecí en ese momento. Entonces yo pensé, y Dios me dio una familia, Dios me dio hijos. Aparte, Dios me permite pertenecer a una familia espiritual que son ustedes. Dios me permite pertenecer a una iglesia. Dios pensó en mí, hermanos. Dios me rescató, y eso hay que agradecer. Navidad es anunciar lo que Dios ha hecho en ti, hermano, en ti y en mí. Que anunciemos, que hablemos. A lo mejor usted puede decir: oye, es que no sé mucha Biblia, es que no he ido a un seminario, es que no he estudiado un curso. No importa, hermano, no importa, hermana. ¿Qué va a decir usted? No lo que le enseñaron en una clase. Lo que usted va a decir es anunciar lo que Dios ha hecho en usted. Por eso la pregunta es: ¿qué ha hecho Dios en usted? Muchas veces cantamos un himno que dice de la siguiente manera, se van a acordar luego, dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Y luego dice lo siguiente: contaré lo que Él ha hecho para mí. Se acuerdan del aleluya, pero no se acuerdan de contar lo que Dios ha hecho para usted. Y lo cantamos y lo decimos: contaré lo que Él ha hecho para mí. Y la pregunta es: ¿lo cuenta realmente? Cuando tiene oportunidad de hablar con alguien, ¿le cuenta a la otra persona lo que Dios ha hecho para usted? Lo que Dios ha hecho. ¿Y quién es Dios en estos momentos? Grandes cosas, dice este himno, ha hecho Cristo para mí, y es una realidad. Si nos ponemos a reflexionar y si hacemos esa introspección, nos daremos cuenta de que el Señor ha hecho grandes cosas para nosotros, hermanos, para nosotros. Por eso Navidad es anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, anunciar todo lo que Él
ha hecho en mi vida en todos los momentos. Es otra tarea que debe de llevarse. Recuerde y exprese, pídale a Dios que le dé palabra en esos momentos que está con alguien y anuncie lo que Él ha hecho en usted. Y número 3, Navidad también, hermanos, es anunciar la vida, la comunión y el gozo que Él ofrece al mundo, que Dios ofrece al mundo. Miren, dice el versículo 2, la parte B y el versículo 4 lo siguiente: anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna, hermanos? Jesús, Cristo. Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Dice el 3: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión. Es decir, no es un anuncio sin propósito. El propósito es que nosotros tengamos comunión con otros hermanos, porque dice la palabra: tengan comunión con nosotros. ¿Quién dice nosotros? Pues el autor dice: les anunciamos a Cristo, al autor de la vida eterna, para que tengan comunión con nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Los creyentes. Por eso estamos aquí, por eso somos iglesia, porque creemos en Jesucristo y para tener comunión unos con otros. Y sigue diciendo: y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, no es tan solo una comunión entre nosotros, sino también es una comunión hacia Dios. Tenemos que tener una comunión con Dios diariamente. El 4 dice lo siguiente: escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestro gozo, de nuestra alegría. Navidad, hermanos, es anunciar el Evangelio. Tan solo en Jesucristo, hermanos, está la vida. La vida no es el dinero. ¿Cuánta gente no desgasta su vida en trabajar para acumular? Y de repente pasa, como dice el Evangelio: oh necio, y todo eso que acumulaste en tus bodegas, ¿dónde va a quedar? Porque esta noche venimos por tu alma. ¿Se acuerdan de ese pasaje? A veces así es la gente, está trabajando. De hecho, hasta le ponen un nombre ya con terminación en inglés, ¿no? Para que se escuche un poquito más bonito. Dicen: es un workaholic, ¿no? Es un adicto al trabajo. Bueno, hay gente que es así. Yo, sin duda alguna, conocemos personas así. No quiero decir que trabajar esté mal, no, al contrario, estamos para trabajar, pero ¿a qué le damos el primer lugar? Navidad, hermanos, es anunciar el Evangelio, anunciar la vida. Miren, Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ok, Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida en satisfacción, porque estás en relación con Dios. La pregunta es: ¿estamos viviendo esa vida en abundancia que el Señor nos da con su comunión o no? Porque Navidad es anunciar la vida que tan solo tenemos cuando nos rendimos al Señor Jesucristo. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron y los que creen en su nombre. No todos son hijos de Dios, porque de repente es un error del enemigo que viene para hurtar, matar y destruir esa relación que podemos tener con Dios. Les roba el pensamiento y la conciencia a mucha gente y les hace creer: no, hombre, es que todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Los que le recibieron y los que creen en su nombre, a ellos les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Navidad es anunciar la vida eterna, y esa vida está en Jesucristo. Navidad es anunciar el Evangelio. Navidad es anunciar que tan solo hay vida plena en Jesucristo. No está en relaciones, no está en el dinero, no está en el trabajo, no está en desarrollar tu vida, en desarrollarte profesionalmente. No está ahí. Miren, si estuviera ahí la vida plena, pregúntese: ¿por qué tantos famosos se suicidan? Robin Williams, actorazo. Bueno, fue el que hizo la de, digo, para no sentir que nada más yo veo películas, ¿verdad? Jumanji, Mrs. Doubtfire. ¿Cuál otro? Patch Adams, ok, que no te escuchaba. Patch Adams, actor famoso.
¿Tenía fama? Pues nosotros estamos en México y él era de otro país y lo conocemos. Tenía fama. ¿Tenía dinero? ¿Tenía reconocimiento? ¿Tenía ofertas de trabajo? Sin duda, un actorazo, muy buen actor. Pero de repente, lo que no tenía era la vida eterna. Lo que no tenía era el autor de la vida. Vino un momento de crisis en su vida y ¿qué pasó? Se suicidó. ¿Por qué? Porque no tenía la vida plena. Y así podemos nombrar a muchos autores que tienen, actores o deportistas que tienen fama, dinero, son reconocidos, y te das cuenta que ahí no está la felicidad, ahí no está la vida plena. ¿Por qué? Porque la vida plena, la vida abundante tan solo está ¿en quién? En Jesucristo, hermanos. En ese Dios que tú y yo tenemos. En Jesucristo, ahí está la vida plena. Pero Navidad también es anunciar que cuando venimos a Jesucristo, tú y yo tenemos comunión con nosotros, somos parte de una iglesia y no por cosa de nosotros, porque ¿quién nos insertó en el cuerpo, hermanos? Dios en su sabiduría y gracia, dice la Biblia por allá en Corintios, que nos va y cuando venimos a Cristo Él nos toma y nos inserta como parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Si hiciéramos la analogía con el cuerpo humano, imagínense que vengo y me hace a mí riñón, pero otro hermano por acá es el corazón y otro hermano por acá son las piernas que nos permiten movernos, otros son los brazos, en fin. Todos tenemos un rol, todos tenemos una parte dentro del cuerpo, y el cuerpo funciona en la medida que todos nosotros estamos haciendo lo que nos toca hacer. Por eso dice la Biblia que el Señor nos dio dones para ministrar ¿a quiénes? A los santos. ¿Y dónde están los santos? En la iglesia. Así que si todos nosotros, no porque digo yo, sino lo dice la palabra de Dios, tenemos un don que Dios nos dio para servir en la iglesia y no estamos sirviendo en la iglesia, ¿qué creen? Pues estamos dejando de hacer aquello que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en él. Porque Dios nos lo dio el don no para que lo usáramos fuera, nos lo dio para ministrar a los santos, para servir en la iglesia. Así que si dejamos de hacer algo para servir en la iglesia, estamos, así si le ponemos un signo de igual, estamos dejando de hacer aquello que Dios preparó, para lo cual te insertó en el cuerpo. Dios nos hace anunciar, Navidad es anunciar que cuando vienes a Cristo tienes comunión con la iglesia, pero también tienes comunión con Dios. Navidad es anunciar que necesitamos estar en comunión con Dios, no nada más en estos tiempos, que ahorita sí es muy bonito y es muy dado, ay, voy a la iglesia y me acerco a Dios. No, pero la Navidad se vive todos los días, es buscar a Dios, tener comunión con Él, estar con Él en todo momento, estar con Él siempre. ¿Me van siguiendo, hermanos? Navidad también es anunciar que al participar de estas cosas nuestras vidas estarán llenas de alegría, de gozo. Nuestras vidas serán diferentes. ¿Por qué? Miren, me ha tocado estar en algunos funerales, varios, y donde ya ven que en los funerales en los que participamos nosotros, ¿qué hacemos dentro del funeral? Cantamos, y la gente se pregunta, ¿cómo pueden estar cantando en estos momentos de tristeza? ¿Por qué cantamos, hermanos? Porque sí vamos a despedir a un ser querido, pero ¿qué hacemos también? Le agradecemos a Dios y celebramos la vida que le dio, larga o corta. Agradecemos a Dios y celebramos lo que nos dio, y estamos contentos. ¿Por qué, hermanos? O estamos no intranquilos. ¿Por qué? Porque hay esperanza en nosotros. ¿Y cuál es la esperanza? Que donde Él está, como dice Juan, donde yo esté, vosotros o ustedes también estarán. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que donde está el Señor en el cielo, Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Por eso nuestra vida es diferente, por eso afrontamos los problemas de manera diferente, por eso afrontamos la vida, de manera diferente. ¿Por qué? Porque el Señor está en nosotros. Y eso es Navidad. Navidad es anunciar que hay gozo cuando vienes a Cristo. La vida es diferente, sí, es una vida abundante totalmente, pero es una vida en comunión y es una vida con gozo, es una vida alegre.
donde nos reímos de cualquier cosa. Pues sí, no es porque uno tenga un humor más ácido que el otro, no, Dios va cambiando, hasta nos hermosea el rostro. Unos éramos más feos antes y ahora somos más guapos. Y eso lo dice la Biblia, dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. Hasta lo cantamos, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro. Así dice la Biblia, no lo digo yo, no crean que me estoy echando flores, no, la Biblia. Pero si ven mi tarjeta, mi credencial de lector de hace años, van a decir: ah, caray, ¿qué le pasó? ¿A qué voy con esto? Cristo, la relación con Cristo, hermanos, cambia nuestra vida, cambia. Y eso es Navidad. El mundo espera escuchar buenas noticias. El mundo está ávido de escuchar buenas noticias, no escuchar las noticias que todos los días escuchamos en los noticieros: malas noticias, muertes por aquí, por allá. Para los que salimos en carretera, ten cuidado cuando vayas, pases por Reynosa y ahí vas todo expectante, o cuando vayas por otra carretera del país. ¿Por qué? Por la violencia, por la inseguridad, por todo lo que está pasando. El mundo está ávido de buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que les anunciemos lo que es la Navidad. Navidad es Cristo en nuestras vidas. Navidad es anunciar ese Dios todopoderoso. Navidad es anunciar lo que Dios ha hecho en mí. Y Navidad es anunciar la comunión, el gozo, la vida que tenemos en Él. Eso es Navidad. Preguntas: ¿estás viviendo una vida abundante y plena? No me respondas, tú solo responde: ¿estás viviendo una vida abundante y plena? ¿Estás viviendo en comunión con Dios y en comunión con la iglesia, con el pueblo de Dios? ¿O somos aquellos que nada más llegamos y sabe que ya me fui, vámonos, y hasta el otro domingo? ¿O estamos teniendo comunión con la iglesia? Los conocemos, los saludamos, nos quedamos un ratito para ir conociendo al hermano que no sé ni cómo se llama, pero bueno, déjame me presento para irlo conociendo. ¿Cómo estoy teniendo comunión con la iglesia? ¿Estoy utilizando los dones que Dios me dio al servicio de Dios en la iglesia o no? ¿O estoy dejando de hacer aquello que Dios preparó para mí? Pregunta: ¿estás viviendo con alegría y gozo? ¿O regularmente transitamos con nuestra cara de limón, todos enojados, amargados? ¿Estamos viviendo con alegría y gozo? Bueno, Navidad es vivir con gozo. ¿O sigues cargando el costal de piedras? Para mis hermanos de los miércoles, ¿se acuerdan del video con el costal de piedras? De repente vamos toda la vida transitando con un costal de problemas y ahí estamos. Oye, Dios ya te dijo que descansaras en Él, Dios ya te dijo que dejaras ese costal, pero no, tú quieres seguir siendo el viejo del costal y ahí vas toda tu vida cargando con los problemas. ¿Por qué? Porque no los enfrentas, porque no buscas que Dios tome solución de las situaciones. Mi hermano, mi hermana, si hay algo que esté estorbando en tu vida para que tú puedas anunciar lo que es la Navidad, es tiempo ya de que lo dejes atrás. Es tiempo de pedirle perdón al Señor, es tiempo de reconciliarnos con Dios, es tiempo de ver lo que son las prioridades. La prioridad, mis hermanos, es la vida con Dios. Esa es la vida eterna que dice la Biblia misma. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer al Señor. La vida eterna, hermanos, no es entrar al mundo y ser partícipe de Él y desobedecer a Dios. No, la vida eterna es conocerlo a Él totalmente. Es tiempo, hermanos, de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de vivir la vida que el Señor diseñó para ti, porque tú y yo somos la obra perfecta de Dios. Dice Efesios 2:10: porque tú y yo somos hechura suya. Dios nos hizo creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos hizo, Dios nos conoce. Dice el Salmo 139: tú me formaste, me conoces desde el vientre de mi madre. Lo mismo somos nosotros. Dios nos conoce, sabe lo que necesitamos, sabe cualquier situación que estamos viviendo. Es tiempo ya, hermanos, de vivir lo que es la Navidad. Es tiempo de darle a Cristo el primer lugar en nuestra vida. Es tiempo ya de no jugar a ser cristianos, de traer el sobrenombre de cristiano
y pensar que porque estamos en un templo nos merecemos esto y mucho más. No, es tiempo ya de no jugar a eso, y es tiempo de conectarnos realmente con Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Así que concluyendo, hermanos, Navidad es anunciar quién es mi Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, Adonai, el Dios que va enfrente como estandarte, Jehová Nisi, el Dios que me provee, Jehová Jireh, el Dios Todopoderoso que está conmigo. Es tiempo ya también de anunciar lo que Él ha hecho en mí, que tú y yo, al igual que Pedro y Juan, no dejemos de decir lo que hemos visto en nuestra vida, lo que hemos escuchado en nuestra vida, lo que hemos sentido, lo que hemos palpado en la relación que tenemos con Dios. Y Navidad es tiempo de anunciar la vida, la comunión y gozo que tenemos cuando venimos a Cristo. Ese es el tiempo. Así, hermanos, que ahorita que oremos, póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. No le voy a pedir que levante mano ni nada. Oramos, cerramos los ojos y hable usted con Dios. Y dígale, si es así su deseo, que quiera anunciar lo que verdaderamente es la Navidad. O, por el contrario, si su deseo es no hacerlo, dígale al Señor que esté con usted y que le perdone por esa situación. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos abordar, llegar a este libro de la Biblia, a la primera carta de Juan, y encontrarnos estos hermosos 4 primeros versículos en los cuales podemos ver, adecuado a esta época que estamos viviendo, lo que es la Navidad. Que la Navidad es anunciarte a ti, al único Dios verdadero, al único Dios que da vida. Que Navidad es anunciar lo que tú has hecho en nosotros, las grandes y maravillosas cosas que has hecho en nuestra vida. Y gracias, Padre, porque Navidad también es anunciar la vida, el gozo, la plenitud que tenemos en ti. Señor, te pido que seas con tu iglesia, que seas con cada hermano y hermana, Señor, que atiendas su oración en esta mañana. Si ya te conocen, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que pongas en ellos el querer y el hacer, que obres en lo que ellos te están pidiendo a ti, lo que claman en esta mañana, y que actúes conforme a su fe. Si alguna persona hoy aquí, Padre Santo, no te conoce, te pido misericordia para con él, para con ella. Te pido que en esta Navidad ella pueda también, o él pueda conocer quién eres tú y todas las grandes maravillas que puedes hacer en nuestra vida. Si hay alguien aquí, Padre, aún cargando ese costal lleno de piedras, de cosas de su vida, de pecados, de situaciones, de cargas, de falta de perdón, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas con él o con ella, que tengas misericordia y que le ayudes, Padre, a descansar en ti, sabiendo, Padre, que tan solo tú eres la roca de nuestra fortaleza y tan solo tú es en quien debemos de descansar, porque tú guías y cuidas nuestra vida. Sé con tu iglesia, Padre Santo, sé con tu iglesia Betel. Y también ahora, Padre, que saldremos de este culto, te pido que nos lleves con bien, Padre, y que hoy podamos regresar en la tarde para seguir adorándote y gozándonos, Padre Santo, en esta fiesta de Navidad que celebramos en tu nombre y en la cual podemos poner en práctica la comunión que tú nos has dado como hermanos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu iglesia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.